tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en miércoles de Timbre con el gusto y el agrado de saludarlo, de pues que nos permita y nos reciba a través de esta señal de YouTube en donde quiera que se encuentre. Gracias por seguirnos y les recordamos, denle like a nuestros temas, a nuestros programas, a nuestros contenidos que aquí le favorecemos con mucho gusto y se los presentamos para pues su crítica, su opinión, sus sugerencias, sus comentarios que son también bien recibidos. Saludo en este día a mis compañeras que pues están aquí este miércoles. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Daniela, encantada de tenerte aquí los miércoles. Felices de un programa más. Bienvenidos todos. Gracias, qué gusto saludarte, Daniela, Gemar, qué gusto verte también ahora el miércoles. Gracias al público, gracias tuya, primero a las damas, también a ti, Alberto, por permitirme este miércoles quitarle la seriedad al miércoles. Así como muy formal. Porque sí somos muy serios, no. Aquí somos muy formales. Muy formales. Es que el miércoles dicen que es la parte del camello de la semana. Que es como la parte alta, ¿no? Es ahí donde, y por eso el miércoles se dedica al dios todopoderoso en la mitología nórdica, a Wotan, a Odin, Odín. Ok. Bueno, dije que venía a hacerles un relajo en su miércoles, pero ya dale. Muy bien, Daniela. Bien, tú acrecenta nuestro acervo mitológico e inglés, ¿verdad? Así es. Excelente, muy bien, bienvenida. Y bueno, pues vamos a dar inicio a los temas que tenemos preparados el día de hoy. Se inauguró el aeropuerto, el famoso AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que bueno, si es internacional o no es internacional, además de pues la vendimia que se generó, ¿no? En este evento ocasional, supongo que deberá de ser, ¿no? Me imagino, ¿no? Surya. Bueno, a tu primer pregunta, ¿es internacional o no? Pues de membrete sí lo es, pero de facto en los hechos pues no lo es porque, bueno, un vuelo que llegó el lunes en la inauguración proveniente de Venezuela, y llegó y luego partió igualmente a Caracas, no puede, digamos, que hacer denotar el calificativo de internacional, porque es la única aerolínea de ese carácter proveniente de otro país, ¿no? Y bueno, ¿de qué país? Venezuela. No creo que haya muchas personas que quieran hacer turismo en la dolida Caracas, porque realmente la situación económica que viven nuestros hermanos venezolanos es muy, muy difícil. Y la verdad es de que no invita, pues, ¿no? Además, la condición económica que tienen, además de la condición económica está la condición política de ese país. Pero, en fin, en esos términos no es internacional desde mi perspectiva, no lo va a hacer por lo pronto, al menos no en los próximos meses, porque pues no hay ninguna aerolínea de carácter internacional, digo, de las importantes que existen en el mundo, para pues que quieran hacer uso de ese aeropuerto, aunque las autoridades dijeron que estaban tratando de convencer a Delta para que pues se pudiera, digamos, ofrecer también sus servicios desde ahí. El problema es de que el año pasado México perdió un grado en la certificación en materia de seguridad aeroportuaria en todo el país, y por ende también ese es otro obstáculo que impide añadir nuevos vuelos internacionales en lo general a los que ya existen. Entonces, hasta que también no se obtenga nueva cuenta esa certificación
o el grado que se tenía anteriormente, pues entonces también pudiera convertirse en un aeropuerto internacional. A mí de esa inauguración no quiero realmente destacar el tema de tu segunda pregunta, Alberto, con respecto a la vendimia, las tlayudas y demás aspectos folclóricos y de color que se dieron ahí en la instancia, en el recinto del aeropuerto, porque me parece que eso es entrar al juego discursivo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo esto se llevó a cabo de manera intencional, se llevaron a las personas, no fueron espontáneos ahí de pronto la señora vendiendo tlayudas, que ojalá que le haya ido muy bien, seguramente así fue. Las tlayudas son muy ricas, por cierto, pero el hecho de que no den una buena imagen y que se hayan emitido muchos comentarios de burla con respecto a esta circunstancia que se dio en la inauguración, también implica entrar en el juego discursivo de López Obrador, que separa a la sociedad mexicana entre conservadores, racistas y clasistas, y entre el pueblo que lo apoya a él. La verdad es de que más clasista es tener a población como esa señora que vendió tlayudas, que se tiene que dedicar a eso, y el Estado mexicano no puede proporcionarle las condiciones específicas para tener un trabajo digno, por ejemplo, ¿no? O tener ahí un local en el mismo aeropuerto. Y otra cosa que quiero destacar es el tema de que en la inauguración se dijo, específicamente en la mañanera, en la conferencia matutina de López Obrador, se dijo que la seguridad y la documentación que va a estar a cargo del ejército, de una empresa del ejército, se va a hacer a través del reconocimiento facial de los pasajeros. Y eso es gravísimo porque, bueno, pues se trata de datos biométricos, son datos sensibles, y las autoridades, los que van a manejar el aeropuerto, que como digo es una empresa castrense, que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, deben de dar la opción a todos los pasajeros que acudan a esa terminal aérea de negarse a proporcionar sus datos biométricos, y en este caso que es la conformación y los rasgos de nuestra cara. ¿Por qué? Bueno, pues porque así lo dice la ley en nuestro país. Esos datos deben estar bien protegidos y se debe de otorgar un documento que es el aviso de privacidad, y quien acepte que se le tome el rostro en el aeropuerto para poder documentar y pasar los filtros de seguridad. E incluso se dijo que hasta en las salas de abordar, ya para cuando van a subirse al avión, pues tiene que manifestar de manera expresa su consentimiento, y obviamente se deben de contar con las herramientas para documentar y llegar y pasar los filtros de seguridad de manera tradicional para quienes se nieguen a proporcionar su rostro, porque, bueno, es un derecho, ¿no? También el negarse a proporcionar este tipo de datos. La verdad es que a mí no me da ninguna confianza que mis datos biométricos, que son sensibles, los tenga el ejército, aunque de cualquier forma no pienso ir a tomar un avión desde ese aeropuerto. Bueno, o sea, es que te vean la cara. No, Daniela, 1,400 invitados bueno, más todos los que fueron por demás, ¿verdad? Por no decir acarreados. Bueno, llama la atención porque, pues bueno, las opiniones se dividen, ya lo comentaba un poco Surya, se dividen en cuanto a si es una buena obra, si no es una buena obra. Tu opinión, Daniela. Bueno, primero sí coincido con Surya en la parte de la Ley Federal de Protección de Datos, que se tiene que respetar, pero hemos visto que tristemente este gobierno como que no le entiende a ese tema, porque ya la violó en el caso de Carlos Loret de Mola,
y en algunas otras ocasiones. Entonces, esta es otra vez cuando se empieza a mostrar que tristemente no hay conocimiento y yo lo reitero una vez más, no es mala onda, o sea, no es que sea antipeje ni mucho menos, o sea, claro que todo el mundo que quisiéramos que tener un gobierno federal exitoso, que estuviese llevando a cabo proyectos y políticas públicas que de beneficio para todo el público, para toda la población. Sin embargo, no es así y aparte están poniendo en riesgo los datos y en este caso los biométricos que son súper sensibles. Es más, ¿ustedes se acuerdan del gran fracaso de aquel intento de CURP ligada con la córnea de los niños y las niñas en México? Pues es precisamente por eso, porque estás violando la ley y porque luego de repente preguntan, es que en ninguna parte del mundo lo han hecho. Sí, caray, nadie es tan inteligente y tan brillante como nosotros, ¿no? Con esas super ideas, pues es por algo, es porque en efecto se está violando la privacidad, es una auténtica violación a la privacidad y a veces siento que sí se abusa de aquellas personas que no saben, que no lo conocen y que se imaginan y dicen, ah, bueno, pues así ha de ser, ¿verdad? Y ahí van y se prestan a esta circunstancia. Yo esperaría que no fuese así. Eso es por un lado. Por el otro, la parte del aeropuerto, creo que sí me da a mí también mucha tristeza que se busque una vez más o que se utilice ya a personas físicamente con cara, con rostro, con todo, para hacer ese distingo entre Tlayudas y McDonald's. O sea, honestamente, y yo he de ser honesta, hice un gesto, pero la verdad es que no sé. En mi vida he probado una Tlayuda. Nunca. No sé qué es. O sea, en buena onda, en buen plan. ¿Es un tamal? No, 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 es un plato tradicional de Oaxaca para empezar. Muy rico, muy sabroso. Muy por rico. cierto. Es muy rico y está hecho con una base de maíz, o sea, como si fuera una tortilla, un poquito más gruesa y durita, no blandita, digamos, ¿no? Y se le pone carne, tasajo. Tasajo que le llaman, ¿verdad? Clásico en Chiapas, o sea, la verdad es que es un plato tradicional. Frijol negro. De Tasajo me suena a cueritos. Chiapas y Oaxaca. Tasajo me suena a cueritos. No, es como un tipo cecina. No, tasajo es un tipo de cecina. Un tipo de cecina, sí, es correcto. Es el sope asesino, entonces, ¿no? No, de carne de cecina. Parece. Tienes que probarlo. No, pues me suena a sope, ¿no? Entonces, No, bueno, es de Oaxaca, es un plato tradicional de Oaxaca. En Chiapas también lo acostumbran. Lo acostumbran y en la Ciudad de México también es típico. Muy tradicional, es súper típico. Bueno, y el sope no es Sugar y J-Hope, no me malinterpreten. Pero bueno, no me gustó esa parte, o sea, porque no hay necesidad, la verdad, de contrapuntear. Porque además, por mucho que critiquen a McDonald's, por mucho que critiquen a la Coca, la Pepsi, la Walmart, incluso el Oxxo, todas estas, ¿saben qué hacen al final del día? Le otorgan empleos a personas mexicanas en México. O sea, yo nunca he visto en McDonald's a alguien de los Estados Unidos, por ejemplo, o que tengas que ser gringo para que te den trabajo en McDonald's, en Starbucks, en ninguna de estas. Al final del día sí son franquicias, pero están operadas por mexicanos. Entonces, aquí es el rollo, ¿no? Y además, a nivel internacional es conocida y reconocidísima, ¿qué creen? La Coca mexicana, por el tipo de químicos y el agua de México. Entonces es famosísima por su sabor, tiene un sabor muy peculiar y muy rico. La Coca-Cola hecha en México por manos mexicanas, con obreros mexicanos, con químicos mexicanos. Y químicos me refiero a personas. En fin, entonces creo que volver a caer en ese discurso que ya está bien trillado y que yo creo que ya no va a, o sea, ya más bien está cansando incluso a los simpatizantes, ¿no? La parte de los invitados, como siempre, hubo acarreados, o sea, no me digan que no, o sea, ¿cómo vas a querer a poder ir hasta allá, hasta Santa Lucía? Santa Lucía era una rola de Ríos, ¿no? De Miguel Ríos, ¿no? De Miguel Ríos, el español. Miguel Ríos. Sí, oye, no, pues está demasiado lejos, ¿no? Para ir ahí nada más de pura
pues no sé, de acarreado, nomás de oquis o por una tlayuda, digo, no sé. No, es que precisamente se hizo a propósito llevar a todas esas personas simpatizantes del López Obrador para distraernos precisamente de los temas importantes, como son ese asunto de los datos biométricos, de que en realidad no va a servir como para desahogar la saturación que tiene ya el aeropuerto de la Ciudad de México. Y que es carísimo trasladarte desde Santa Lucía hasta la Ciudad de México. De Claro. por sí es bien caro hacer un viajecito del Estado de México a la Ciudad de México como tal y están pegados. Ya no digas si quieres ir a Hidalgo, a Tlaxcala o a alguna de estas. Es así como que súper complicado. La parte de que me da mucha tristeza es ¿qué necesidad hay? Y lo he visto en todos lados, ¿eh? Lo he visto en Jalisco, lo he visto en otras entidades federativas. Incluso, ¿saben qué? Hasta con el tren ligero hace en el sexenio pasado. Esas inauguraciones donde no inauguras nada, porque la neta es que no han terminado la obra y están a medias. Y ahí va todo el mundo y le aplaude a la plaquita, ¿no? La urgencia, ¿no? Pero qué necesidad, y todo por decir mentiras, porque eso es una mentira. O sea, la neta es que no, el tren ligero no lo acabó Enrique Peña Nieto. No es cierto, el aeropuerto o esta pretensión de aeropuerto no está terminada. O sea, está como a medias, es obra negra. Seamos honestos. Creo que ese es un valor que no deberíamos de perder. O sea, hay que ser honestos y el valor de la honestidad está en peligro de extinción. Y cierro con lo que dijo el gobernador de Querétaro. No estoy muy segura si fue el miércoles o martes mismo, después de que regresó, siendo uno de los invitados especiales a la inauguración. ¿En qué dijo? Dijo que hay personas mezquinas a nivel nacional e internacional, que hasta le estuvieron mandando mensajitos y memes a su celular, diciéndole, oye, tú que estuviste ahí en la sentada la avionera, ¿qué viste? Esa cosa no sirve y no sé qué. Y bueno, se indignó el gobernador de Querétaro, que por cierto no es cuatroteísta, y dijo, pues qué mala onda, porque yo quiero que al presidente le vaya bien. Y si al presidente le va bien, a México le va bien. Y no hay que escatimar. Y es como lo que pasó en Querétaro. Hay gente que dice que en realidad sí hubo muertos, cuando no hubo muertos. Y que dicen que la cosa estuvo peor de lo que en realidad estuvo. Es decir, se trata de un gobernante que estuvo en una situación de mucho conflicto, de gran polémica por su falta de actuación, por su negligencia. Y hoy lo que quiere es que México, los opinadores, los periodistas y toda la población que tiene todo el derecho a opinar y decir lo que se le antoje, que no digan nada. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ahí se siente bien gacho. No, a ver, no se trata de eso. Simple y sencillamente es una realidad que creo que no podemos tapar el sol con un dedo y tampoco podemos llegar de Santa Lucía a la Ciudad de México en metro. Así es. Pues es la mejor opinión definitivamente es la del público que nos mira y pues que crea su propia opinión con lo que aquí se le plantea, ¿no? Y eso es lo mejor, que haya la crítica, que eso es bueno para la democracia y excelente para todos. Pero vamos a darle vuelta a la página si gustan. Hay un tema que pues también sigue dando de qué hablar, es el asunto de Gers Manero, el fiscal general de la República, en donde pues hay vicios de que pues se podría votar el amparo, ¿verdad? Ya para liberar a la sobrina política de Gers Manero en relación pues al fallecimiento de su propio hermano. Surya, ¿cómo está este tema? Sí, pues ayer martes se dieron a conocer las versiones públicas de los dos proyectos que serán discutidos el próximo lunes en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los amparos promovidos por la sobrina política de Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, y la excuñada del mismo Gers, que están acusadas de homicidio del hermano del fiscal. Homicidio por falta de cuidados, digamos en términos generales. Específicamente el delito sería comisión por omisión.
Pues todo indica que los proyectos van en ese sentido, en otorgarles el amparo liso y llano, por lo cual la sobrina del fiscal general de la República saldría libre de inmediato. Ella se encuentra presa desde hace ya más de un año y desde octubre de 2021. Tengo entendido que está presa, y al quien es la excuñada, o quien fuera su cuñada de Alejandro Gertz Manero, pues también se le retirarían los cargos. Ella no está detenida, es una señora que tiene ya cerca de 98 años, 96, 97, 98 años, ella no está detenida, pero se le retirarían todos los cargos y ahí concluiría el caso en el cual no actúa la Fiscalía General de la República, sino la Fiscalía de la Ciudad de México. En este caso, Alejandro Gertz Manero se ostenta como víctima o como el denunciante de los hechos. Y bueno, sería una víctima indirecta, se les llama ofendidos en términos penales, porque bueno, pues su hermano, según lo que él dice, habría fallecido por la negligencia y falta de cuidados de estas dos mujeres. Al final de cuentas, los amparos van en el sentido de que de entrada no existe responsabilidad por parte de quien fuera esposa por más de 50 años del hermano del fiscal, porque bueno, tampoco era médico, no es médico, no tenía los conocimientos específicos para poder evitar la muerte de un hombre también ya mayor, con múltiples afecciones de salud. Y por el otro, en el caso de la sobrina, no existe el delito de garante auxiliar que le quisieron tipificar dentro de la investigación. Entonces, pues como no existe el delito, dado que esa mujer no vivía en la casa de su madre y el hoy ha fallecido, pues tampoco existirían elementos para que se mantuviera en prisión. Así es de que todo indica que, como ya lo habían adelantado hace un poco más de una semana los ministros de la Suprema Corte, ya había 5 ministros que habían manifestado su opinión con respecto a otorgar este amparo y liberar a quien se encuentra encarcelada. Pues ya solo falta concretar el próximo lunes estos hechos, porque el ministro ponente también está en esa misma opinión de que debe ser liberada. Entonces, pues, todo indica que así va a ser, ahí se concluirá el caso y será, digamos, un varapalo para el fiscal Gertz Manero, no le va a gustar, obviamente, pero pues ahí concluiría. Eso sí, hay que tener en cuenta que Alejandro Gertz Manero puede desistirse de la revisión de ese amparo. En términos jurídicos, es el Gertz Manero el que está acudiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revisen un amparo que otorgó un juez de distrito que beneficiaba, aunque sea para efectos, que se volviera a revisar todo el expediente a estas dos mujeres. Él, hasta antes de que se dicte sentencia de la revisión en la Suprema Corte, puede desistirse. Y eso realmente sería un golpe, porque bueno, la defensa de estas mujeres no promovió per se una revisión, sino simplemente se está adhiriendo al recurso que ya había interpuesto Alejandro Gertz Manero. Si no ocurre esto del desistimiento, pues todo indica que sí. La próxima semana esta mujer, es sobrina política del fiscal, saldrá libre y se eliminarán los cargos para su excuñada. Pues tremenda noticia, ¿no? Y bueno, pues esto puede tener repercusión en el cargo de fiscal de Gertz Manero, a Daniela. No lo creo, esperaría que no, y a mí, ¿sabes qué me quisiera compartir? Y creo que es el fondo también de esta circunstancia, es que no sabríamos de un caso así si no se tratara del fiscal, si no fuese la familia del fiscal general. Y es ahí lo que no se vale, porque evidentemente
más de algún juzgador, más de algún involucrado en el caso, ha de estar influenciado por el hecho de que se trata de los familiares del fiscal, ¿no? Entonces, comprendo, entiendo que se trata de la vida de su hermano y todo, pero no deja de ser y de parecer que está aprovechando el cargo que tiene actualmente para poder presionar una circunstancia que de por sí ya es dolorosa para una familia. O sea, el simple hecho de que se muera un ser, ya no digas querido, cercano, es una tragedia suficiente como que aparte resulte que porque no sé quiénes le tengan miedo al fiscal general, ahora de pilón vas a dar a la cárcel. O sea, eso es una circunstancia que la idea de la 4T era cambiar esta circunstancia, que ya estábamos hartos de esta situación y hemos visto casos similares por todos lados, del influyentismo por todos lados, para un lado o para el otro. Es decir, hay quienes viven en la impunidad porque resulta que son amigos, parientes o familiares de quien sea. Que era, por ejemplo, lo que a veces de repente pasa con aquellos futbolistas que andan de chocones, ¿no? Porque resulta que tienen dinero, que tienen influencias, entonces va la impunidad de por medio. Y en este caso, en donde estamos hablando de una circunstancia, porque es una circunstancia, de una situación tal cual, circunstancial, y me atrevería a decir cuasi natural, ¿no? En una persona ya de avanzada edad, ahora resulta, ¿no? Y te van a decir, bueno, no quiero darles ideas, pero entonces cuántos años o cuántos meses lo estuvieron cuidando y si se les pagó, ¿no? En cambio, si hubo algún tipo de retribución por parte del fiscal Hertz Manero. Ahora, yo esperaría, yo quisiera ver en el fiscal esa muestra de equilibrio, digamos, de madurez y que haga lo que tiene que hacer y que creo que creería que lo correcto es como retirar esa circunstancia, retirar esa denuncia y permitir que la justicia actúe como tal y no andarse en efecto como comentaba Suya, andarse inventando conceptos que ni siquiera existen en la ley, porque la ley ¿para qué existe? Digo, yo no soy abogada, evidentemente, y la neta es que esas ondas no creen que me gustan mucho, pero entiendo cuál es el fondo de que existan los abogados y la ley como tal, y es para darle certeza jurídica a la población, para darle un orden a la convivencia social. Entonces, no podemos andar inventando un concepto que en realidad ni siquiera existe, que es el que le quieren aplicar a la chica, y dices, no puede ser esta circunstancia, simple y sencillamente porque tienes el poder de pretender hacerlo por lo menos, ¿no? Entonces ahí el jaloncito de orejas, o sea, ahí es cuando yo llamo, ¿para qué querías llegar al poder? ¿Qué no querías hacer las cosas diferentes? Venga, aquí está la oportunidad para que lo logres. Así es. En otros países y con condiciones tal vez a lo mejor menores, el fiscal ya hubiese renunciado, ¿no? Ya le hubieran votado hasta abierto un juicio, ¿no? Claro, otras y el condiciones. Senado pudiera hacerlo. Claro, pero bueno, todo está coludido, ¿no? Pareciera que todo está coludido. ¿Abuso de autoridad? Es abuso de autoridad, es un abuso de autoridad y bueno, ahora es la Corte la que tiene la oportunidad de demostrar que aunque sea otro poder, ahí sí están cambiando las cosas. Quizá porque se dieron a conocer y se hicieron públicas esas conversaciones del mismo fiscal general que fueron grabadas de manera ilegal. Quizás presionados por eso, pues no les queda de otra a los ministros, pero de cualquier forma, si nos remitimos a los hechos, creo que la Corte en este caso, si se confirman y se votan así los amparos, pues va a hacer un buen papel en ese aspecto estrictamente. Hay muchas cosas que criticarle a la Corte, sobre todo a su presidente, Arturo Saldívar, pero en este caso creo que pues vamos a ver la votación en específico el próximo lunes, pero si se confirma, pues me parece que es adecuado dadas las circunstancias del caso.
Oigan, y hablando de amparos, recordar que el día de mañana, jueves 24, se conmemoran ya 28 años del asesinato, del No, es magnicidio. hoy, o sea, hoy miércoles 23 de... No, 24, ¿no? ¿Es 23 o No, el 24? Ah, 24 24, entonces es hoy. Entonces, no, hoy. es 23 de marzo, fue el 23 de marzo de Ah, 1994 cuando es hoy, murió. cierto, es Lo cierto. confundes con el 24 de mayo, 24 que de fue mayo de cuando el Posadas cardenal, Ocampo, cierto. cuando el cardenal Es Juan Jesús cierto, hoy Posadas. 28, hoy se cumplen 28 años del magnicidio en Lomas Taurinas al candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y precisamente, pues el que está considerado como el autor, no intelectual, sino más bien material, Material. material es a Mario Aburto, pues ha solicitado una vez más amparo, ¿no? ¿No es así? Sí, así es, Mario Aburto Martínez, que fue condenado a 45 años de prisión, precisamente por el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Un día como hoy de 1994 fue cuando ocurrieron los hechos. Está solicitando amparo para que a través de este juicio se obligue a la Fiscalía General de la República a investigar los presuntos actos de tortura que sufrió desde su detención y su traslado al penal de Almoloya, donde inicialmente fue recluido. También pide que la Fiscalía lo inscriba en el Registro Nacional del Delito de Tortura. Y todo esto considerando la recomendación que hizo en octubre del año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en ese documento la ombudsperson mexicana Rosario Piedra dijo que Mario Aburto había sufrido malos tratos y tortura, que debía, entre otras violaciones a sus derechos humanos, y que la Fiscalía General de la República tenía que reabrir el caso Colosio, investigar de nuevo, porque había distintos elementos todavía que esclarecer. Mario Aburto, a partir de esa recomendación, ahora está solicitando amparo precisamente para reclamar omisiones de la Fiscalía General de la República porque no se ha hecho ningún tipo de investigación nueva al respecto. Y entonces, a partir de que la Fiscalía pudiera reconocerlo como víctima de tortura, se tendrían que hacer nuevas investigaciones, al menos en ese caso, de quiénes fueron los responsables de presuntamente haber infringido malos tratos en contra de Mario Aburto. No hay que olvidar, digamos, ok, Mario Aburto tiene ese derecho. Actualmente él tiene 51 años, está recluido desde octubre de 2020 en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 en el municipio de Ocampo, en Guanajuato. Se le negó en este amparo que está solicitando, se le negó la suspensión provisional. La próxima semana habrá una audiencia incidental, de acuerdo con la ley de amparo, para ver si se le concede una suspensión definitiva, lo cual va a ser difícil, dado que ya también se le negó la provisional. Y en el mes de abril se tendría la audiencia constitucional para ver si se le concede el amparo. De cualquier forma, pues bueno, está haciendo su lucha, dado que él insiste en que es inocente, a pesar de que en reiteradas ocasiones, antes de su sentencia, él reconoció que había accionado el arma que privó de la vida a Luis Donaldo Colosio Murrieta, recordémoslo, de 2 balazos, uno de ellos en 2 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Y tras esas confesiones y otros elementos, pues fue sentenciado Aburto a 45 años de prisión. Creo que además de este tema del amparo del homicida, porque está sentenciado como tal, pues hay que recordar el trágico momento que vivimos hace 28 años con este magnicidio. No nos olvidemos que gracias o sea, lamentablemente a partir de eso, 2 niños, en ese entonces niños, quedaron huérfanos de padre, que son Luis Donaldo Colosio Riojas, hoy alcalde de Monterrey,
Y Mariana. Pues, y Mariana, su hermana, quien en ese momento tenía solo un año, ¿no? Tenía año y medio de edad. Entonces es un momento difícil, trágico que vivió nuestro país. Yo creo que siempre hay que recordar e irnos, no olvidarnos de quiénes son las víctimas aquí, ¿no? O sea, la víctima es Luis Donaldo Colosio, su familia, sus hijos, su esposa, Diana Laura, quien posteriormente murió de cáncer al poco tiempo del magnicidio. Entonces, creo que es importante eso, sin dejar de lado que, bueno, sí, quien está sentenciado por ese homicidio tiene derecho a solicitar la protección de la justicia. Pues ya más de la mitad prácticamente, ¿no?, de la sentencia lleva en prisión. Daniela, te escuchamos. Yo creía que aquí la víctima, sí, en efecto, son Luis Donaldo y Mariana, pero fue todo México. Y todo México, no solamente por haber perdido un muy buen líder, con sus claroscuros, evidentemente, sin duda que ya habrá tiempo para mencionarlos, pero acuérdense que a raíz de eso México vivió una de sus etapas más oscuras o más ridículas, diría yo, en materia de justicia, en materia política, porque si ustedes recuerdan, hay un capítulo súper telenovelesco de lo más absurdo, que no te, o sea, que es tan kinky que dices, no puede ser posible. Cuando actúa Aburto y hasta le dice a uno de los guardias que se está prestando a montar un show como en una especie de teatrito y le dice, a ver, no, pero muévete, a ver, no, el brazo un poquito más para acá, no, súbelo un poquito para arriba, así estaba, ahí tirado, y entonces yo le di o sea, y yo traía aquí y no puede ser. Y todas esas pretendían que México se las tragara. Y luego se extrañan los que urdieron todo eso de que por qué hoy México votó como votó. ¿Cómo que por qué? O sea, ¿cómo que por qué tanta gente votó por la 4T? Pues esto es parte de la génesis, precisamente por eso. Y a las nuevas generaciones le recomendaría, por ejemplo, porque no está mala y además hasta tiene algunos datos divertidos, una serie de Netflix que se llama 1994. No, es buena, es buena. De hecho, está muy bien hecha la investigación. Tengo yo, conozco un par de periodistas que participaron en el fact-checking, en la investigación y en el chequeo de todos los datos periodísticos que se aportan ahí. La verdad es buena. Y los testimonios son preciosos. A mí me encanta Talina Fernández de cómo dice, y me decía Jacobo, ¿no? Pues lo vivió cerca. No, hombre, pues, y que le cuelgo. Vean pues, el no, pero no es divertido, pero está tremendo y es una gran tragedia para todo México y nuestra historia. Así es. Pues con esto llegamos al final prácticamente del programa. Gracias, Daniela. Gracias, Surya. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo viernes ya en más de El Timbre. Hasta entonces.